Hola solares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todo muy bien por ahí. Hoy vamos a montar una caja de protecciones para un Solax, un inversor Solax, pero de un string, que es la diferencia. Hablaremos todo en una línea y en una caja de 12 elementos. ¿Quieres verlo? Vamos con el vídeo. Para el montaje vamos a usar esta caja de superficie, que es de 12 elementos, ya la he serigrafiado. En todas las cajas que monto ya sabes que las serigrafío y he taladrado también para la entrada de tierra, entrada del inversor y salida hacia la vivienda. Como solo tenemos un string en esta ocasión, pues está la entrada que se entra por estos dos MC4 y se sale por estos dos de aquí. Los componentes que vamos a usar al ser solamente un string de corriente continua es un disyuntor de 1000 con 16 amperios, se va muy bien, es bastante robusto y lo uso mucho en mis montajes, y este antirrayos que va acorde con el Solax. Como es un Solax, pues le he puesto un UC adecuado para Solax, que es la tensión que tiene de corte de trabajo. Lo colocamos. Para la parte de continua lo que vamos a usar es, como siempre, un térmico, un diferencial superinmunizado de 300 miliamperios, importante que sea superinmunizado, y protector de sobretensiones para UC 275, que es el adecuado para este caso. Si precisas una caja de protecciones como la que estamos montando o que esté personalizada y perfectamente calculada para tu instalación solar, no dudes en contactarme, que yo con gusto te la monto. Seguimos con el vídeo. Recuerda que los valores, no te digo los valores de estos dos porque dependerá de la potencia de tu inversor. Los valores irán cambiando dependiendo del inversor, de los paneles y las tensiones de corte que tengan. Con lo cual no siempre es la misma caja, los componentes se tienen que adaptar para cada caso específico. Bien, pues ya tenemos todos los componentes y lo que vamos a hacer va a ser, primero voy a colocar este peine. Habrás notado que ahora últimamente estoy montando muchos peines en las cajas de protección. Lo colocamos, ya está, ya tenemos el peine colocado, ya tenemos toda la parte de alterna colocada y vamos a proceder con la tierra. Vamos a conectar las tierras han de unirse, tanto la de continua como la de alterna, una tierra, la otra tierra, y ya tenemos la parte de alterna preparada. Se entra por aquí desde el inversor, se sale por aquí hacia la vivienda. Usar un peine es mucho más cómodo, la verdad es que sí, porque no tienes que cablear tanto y, como has visto, en un momento está atornillado. Vamos a conectar la parte de continua. Aquí tenemos la parte de, no lo veo, sí, conectamos el positivo al antirrayos, el negativo al antirrayos. El antirrayos, si tenemos un evento atmosférico, lo lanzará a tierra y así tendremos a salvo nuestro inversor. Y por último nos quedaría la entrada del inversor. Se entra por los extremos, se sale por los dos del centro. Positivo, que va aquí abajo, se empuja hasta que haga clic, esto es importante, y el negativo, que va aquí arriba. Ya está. Y por último la salida, que sería esta de aquí, la salida hacia el inversor y la salida de positivo hacia el inversor. Y ya estaría conectado. Con esto se pone su tapa, recuerda, parte de continua, parte de alterna, se entra por aquí para el inversor, se sale por aquí hacia la red, los paneles entran por los extremos y se sale hacia el inversor por los dos que están en el centro. Colocamos la tapa y ya tenemos una caja de un solo string para un inversor solar. ¿Ya lo has visto? Una caja de protecciones con su parte de continua, su parte de alterna y preparada para tener tu inversor solar perfectamente protegido contra cualquier evento que te puedas encontrar tanto en alterna como en continua. Si quieres ver algunos ejemplos más, aquí te dejo un vídeo para que veas otros ejemplos de cómo se puede montar tu caja de protecciones. Chao solares, nos vemos.